Hello, everyone. Welcome. We're just going to get started in a minute. Hola, buenos días. Bienvenidas a todos. Vamos a empezar en unos minutos. Súper, yo creo que ya podemos empezar. Hola a todos. Una muy calurosa bienvenida a este evento de la CSW, Alternativas Feministas para una transformación económica positiva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Sé que es muy temprano para algunas. Mi nombre es Sofía Efangue, vengo de la Red de Género y Desarrollo. Somos una organización internacional basada en el Reino Unido. Nos especificamos en la temática de la pobreza y género y desarrollo desde un punto de vista internacional. Quisiera decirle que tenemos interpretación y que para seleccionar la interpretación tienen un menú de diferentes lenguas en las que se puede escoger entre inglés, francés y español. Les presento también a mi colega Yamina, también de la GAD. Entonces, estamos realmente muy emocionadas de tenerlas con nosotros hoy. La idea es poder compartir algunas de las lecciones aprendidas en nuestro último reporte que hemos publicado hoy, hace 6 minutos. Entonces hablaremos más de eso en unos minutos. Antes de empezar, me gustaría notar que este evento queremos ser transparentes sobre el hecho que este evento está siendo grabado. Entonces, ¿qué se puede esperar como parte del evento de hoy? Si pusiera solamente compartir mi pantalla con ustedes, creo que ya la pueden ver. Bueno, entonces, primero que todo, tendremos que hablar un poco de todo lo que hay detrás de nuestro reporte. Después tenemos una sesión plenaria en la que podemos intercambiar sobre nuestro reporte y luego compartiremos experiencias de mujeres en Argentina, Filipinas y Uganda. La idea es que en el poco de tiempo que nos es dado podemos tener una vista global de lo que significó las políticas ligadas al COVID-19 desde un punto de vista feminista. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas que nos permitirán cerrar el evento de hoy. Entonces, como ya lo mencioné, este evento es para acompañar la publicación de nuestro reporte titulado Alternativas Feministas para... le están compartiendo aquí en la zona de discusión el link para el enlace para poder leer el reporte. Les pedimos que si hoy van a compartir en las redes sociales información ligada a este evento, puedan utilizar el hashtag Feminist Economic Alternatives Work. Está compartido aquí en el enlace. Entonces, con esto, antes de que podamos empezar oficialmente, Yamina nos va a compartir algunas reglas para asegurarnos de que esto es un evento seguro. Sí, entonces tenemos algunos principios que queremos compartir con ustedes
Primero les pedimos que por favor corten su micrófono hasta el momento de llegar a la sesión plenaria. Eso es para evitar que haya ruidos parásitos. También les pedimos que prendan la vista en la que se pueda ver a todos los participantes con las cámaras. Les pedimos que por favor sean respetuosas y que no usen profanidades o algún lenguaje que pueda ser exclusivo o ofensivo. No toleraremos acoso o intimidación. Entonces, en lo que le damos la palabra a nuestras grandes participantes, me gustaría hablar un poquito de este reporte del que vamos a estar hablando. Creo que es una evidencia que el COVID-19 ha impactado muchísimo a las mujeres. Si vemos académicos y investigadores por todo el mundo reflexionando sobre qué significado específicamente para las mujeres, qué se puede hacer para entender mejor las problemáticas actuales, cómo respondieron los gobiernos a las problemáticas económicas realmente importantes que han sido documentadas por organizaciones de mujeres, de derechos de las mujeres alrededor del mundo. Nos interesamos en saber si ha habido realmente buenas prácticas y lecciones comunes que se han podido sacar de todo esto. Entonces vamos a hablar de Argentina, India, las Filipinas y Uganda como ejemplos para empezar a contestar a estas preguntas. Escogimos a estas preguntas mayoritariamente en parte porque representan áreas diferentes del mundo y queríamos lograr compilar diferentes experiencias y maneras diferentes en las que se pudo vivir el COVID-19 y en el que mujeres y niñas han sido impactadas en diferentes zonas del mundo. Y también me gustaría insistir sobre el hecho que somos muy afortunadas de tener los medios de poder hacer este trabajo del que estamos hablando en medio de una pandemia. Lo que el reporte está intentando hacer es compartir las experiencias reales de algunas de las mujeres que realmente sufrieron el mayor impacto negativo. Estamos hablando de trabajadoras del hogar y de muchos ámbitos laborales que se encuentran en una situación de desprivilegio. También utilizando la experiencia de estos países y mezclándolos con las proposiciones feministas que se han hecho desde varios países, ha sido hacer proposiciones para y recomendaciones concretas para una transformación económica positiva. Entonces vamos a compartir primero nuestros resultados sobre esos 4 países. Y entonces vamos a empezar. Tenemos a Rubina Alanguiles de Filipinas, a Eunice Musime de Uganda, a Eleanor Faur de Argentina y a Saloni Hirur de India. Estas 4 panelistas van a hablar
una por una sobre estos temas que acabamos de mencionar. Y queremos saber también, pues sí, las reacciones del gobierno y qué impactos concretos tuvieron en la vida de las mujeres de los países mencionados. Y si tienen algunas preguntas, por favor, guárdalas en un pedazo de su cabeza para que podamos ahorita contestarlas. Rowena es una asistente de profesor, perdón, profesor asistente en la Universidad Filipina. Hola, voy a estar presentando el caso de las Filipinas. Me gustaría compartir mi pantalla. ¿Puedo? Sí, muchas gracias. Ok. 10 minutos entonces. This is also to inform everyone that the period of study for this presentation as well as the report had been from the beginning of the pandemic in 2020 until the near. Solo para especificar que empezamos la investigación de este reporte desde el principio de 2020, desde el principio de la pandemia. Sabemos que muchas cosas han cambiado desde ese entonces, pero queríamos contextualizar esta presentación. Entonces, el contexto filipino que llevó a la pandemia del COVID-19 no es desde una perspectiva macropolítica. Nuestro país todavía sigue teniendo pues políticas extremadamente liberales. No existen realmente políticas intervencionistas en el sentido que se piensa que el desarrollo económico tiene que ser impulsado por el sector privado y que el gobierno nada más está aquí para acompañar y empujar un poco ese progreso. Entonces, al principio de la pandemia se creó mucha división entre las poblaciones filipinas, especialmente a través de ese programa llamado la guerra contra las drogas y que estaba especialmente dirigido hacia usuarios de drogas de categorías socioeconómicas bajas. Entonces, me gustaría pues resaltar una situación en la que anteriormente a la pandemia había ya muchas violencias contra las mujeres y especialmente mujeres activistas y mujeres defensores de los derechos humanos. Y entonces se ha conocido nuestro gobierno por ser antipobreza, o sea, tener una actitud negativa hacia las personas en pobreza, las personas feministas y las personas defensoras de los derechos humanos. Me gustaría también decir que incluso antes de la pandemia del COVID-19, muchas situaciones han sido problemáticas en las Filipinas. Pero también ha habido cosas positivas, como el hecho que las mujeres tienen una tasa de alfabetismo y son más presentes en las escuelas y universidades que los hombres. Más mujeres han sido incluidas en la fuerza de trabajo y tienen trabajo formal. Pero claro, existen hoy día más hombres que trabajan cuando más seguido las mujeres se quedan a hacer trabajo doméstico no remunerado. También las familias dirigidas por mujeres tienen un mayor ingreso. Entonces, en lo que tiene que ver con la manera que tuvo el gobierno de lidiar con la pandemia, en primer lugar, el país se concentró en retardar las infecciones y volver a
darle una prioridad a la economía. No fue tanto la problemática de asegurarse que las personas estuvieran en seguridad o de su calidad de vida. También hubo una gran dependencia que se creó en la materia de préstamos para el sector privado. Esa fue la respuesta a la pandemia. La urgencia y la necesidad de sobrevivir y de las necesidades de las personas no fueron realmente consideradas como una prioridad. Y todo lo que es trabajo del cuidado, generalmente mayoritariamente hecho por las mujeres, fue otra vez invisibilizado totalmente. También el gobierno ha ignorado o se ha opuesto incluso a iniciativas populares que son vistas como oportunidades para reconstruir y reforzar la economía. Últimamente, los derechos humanos han sido realmente muy poco considerados y de hecho continúan de ser violados. Em, a- Realmente no existe un cuadro eh, de derechos humanos en lo que tiene que ver con la percepción de la pandemia. También los problemas con la implementación de la droga, de la guerra en las drogas, siguieron durante las pandemias. Si vemos, por ejemplo, una política llamada Sanar como Uno en Vallenar, vemos que la respuesta fue principalmente inyectar efectivo, o sea, de dinero como préstamo. Eso fue la principal reacción del gobierno, inyectar dinero y no pensamos que realmente el monto de ese dinero es apropiado cuando uno considera el costo de la vida. Entonces, vamos a compartir lo que hemos podido descubrir. Es que primero, sobre lo que tiene que ver con las experiencias de las mujeres, con esas respuestas del gobierno. Los paquetes de almacén que se dieron resultaron inadecuados, tomando en cuenta la inflación, el grado de encierro y el costo de la vida. Entonces, aparte de que esas canastas que se dieron seguían siendo inaccesibles a todos los que trabajaban en el sector informal. El acceso a la información en lo que tiene que ver a estas ayudas y estas canastas que se fueron dando es muy desigual y también la información es muy confusa y puede ser interpretada de manera diferente dependiendo de en qué nivel del gobierno la esté dando. El poder inscribirse y poder beneficiar de todo eso es costoso y muy confuso. Aparte de lo cual, las canastas y el dinero que se fue inyectado y todo lo que fue creado con la ambición de ayudar en esta pandemia fue muy seguido retrasado. La idea de invertir en la salud pública y en la salud de las personas ha sido puesto a un lado siempre por esa voluntad de abrir la economía. Entonces, continuando un siglo de facilitar las restricciones de movilidad
siempre que los casos bajaban y imponiendo encierros completos cada vez que el número de la tasa de casos subía. Eso llevó a más trabajo de cuidado no remunerado, especialmente lo que tiene que ver con el hecho que las escuelas estuvieron cerradas, entonces las mujeres tomaron el rol de educar en casa. Entonces vamos a separar un poco los impactos que fueron más duraderos en esta situación. Entonces, antes de la pandemia, las problemáticas de las mujeres trabajadoras existían ya. No eran reconocidas, mucha precariedad. Y eso empeoró con la llegada de la pandemia, en las que fueron muy olvidadas y pasaron de tener problemáticas específicas a su industria a tener simplemente mayor trabajo no remunerado. El riesgo de la infección al COVID-19 fue obviamente aumentó en las servicios de industrias, especialmente en lo que tiene que ver en el sector de la salud. Los encierros causaron una gran pérdida de trabajo y de fuentes de trabajo. También para los que trabajaban en el sector informal, la inflación y la disminución de los salarios era incompatible con el hecho de gastar más. La dificultad y el acceso del gobierno a servicios de gobierno fue extremadamente limitada. También en lo que tiene que ver con el problemática que la gente ganaba menos y gastaba más. También hubo una incidencia de embarazos precoces y embarazos adolescentes, también como de mortalidad materna. Hubo también un crecimiento en la vulnerabilidad hacia violencia doméstica durante los encierros y se intensificó el rol de las mujeres como líderes y organizaciones de mujeres en el trabajo para y por comunidades marginalizadas. Muchas gracias por esta intervención tan valiosa que nos enseñan varias etapas, qué pasaba antes de la pandemia, qué pasó durante la pandemia y qué está pasando ahora. Eso nos ayuda mucho. Muchas gracias. Espero que vamos a poder escuchar sobre las experiencias de de las otras autoras. Vamos a poder pasárselo a la palabra a nuestra próxima panelista. Ella es la directora ejecutiva de Akinamama África, Eunice Musime de Uganda. Si pueden, por favor, hablen lentamente para los intérpretes. Gracias. Muchas gracias, Sophie. Muchas gracias, Yamina. Podríamos cambiar la presentación que acabamos de tener y eso es Uganda también. Es el mismo contexto. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de presentar el caso de Uganda. Pasemos a la próxima diapositiva. En términos de contexto, muchos actores han opinado que el COVID-19 era un revelador, pero podremos preguntar ¿para quién? ¿Para quién fue un revelador? Porque sabemos que muchos de nuestros gobiernos saben que las políticas macroliberales, las macroeconómicas liberales actuales no están funcionando. Entonces, en Uganda hay dos escenarios que estamos viendo actualmente. Primero, en términos de interpretar el cambio en un Uganda neoliberal. Uganda es percibido en el extranjero
como un gran logro. in Uganda in 2017. As she opened a meeting, she stated that this gathering provides an opportunity to congratulate Uganda for its impressive economic achievements and to En speak el ambiente internacional, Uganda siempre es visto como un gran logro internacional. Estamos Uganda ha crecido muchísimo y ha podido crecer su renta per cápita. Y esto lo digo porque es muy importante para mí que ustedes entiendan cómo las métricas adaptadas hoy a un sistema neoliberal no están adaptadas realmente, porque yo no veo a Uganda como una historia de un gran logro, veo la renta per cápita que sube, pero llega el COVID-19 y vemos que eso no fue suficiente. El contexto neoliberal está muy alejado de las realidades de las personas de Uganda. El hecho de que nuestro progreso económico sea impresionante no se refleja en la vida cotidiana. Y no es algo que sea la experiencia común de la mayoría de las personas de Uganda y aún menos para las mujeres. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En términos de justaponer el impacto de género, veremos que Uganda ha puesto en lugar instrumentos y ha ratificado instrumentos para combatir la fragilidad de los trabajos de las mujeres y de sus fuentes de trabajo, pero vemos que las mujeres en Uganda son subrepresentadas en el sector informal. La mayoría de las mujeres no tienen trabajo o tienen poco trabajo o no pueden tener trabajo. Entonces, ¿qué nos enseñó el COVID-19? Nos enseñó esa gran precariedad en la que se encuentran las mujeres. Las mujeres tienen la mayoría de los trabajos informales y vemos, por ejemplo, aquí una foto de una mujer que duerme en los mercados para poder guardar el dinero que gana para poder comer y sostener a sus necesidades. Entonces vemos mujeres que viven en los mercados, duermen en los mercados, sin sanitarios, sin medidas, sin servicios de sanidad. Entonces, para terminar sobre este problema, insistimos sobre como pensamos en recomendaciones que se pueden hacer, es pensar en cómo se transforma el sector informal para que sus trabajos puedan ser decentes, seguros y permitirles un cierto nivel de vivir con dignidad. Antes de que pueda hablar del apoyo fiscal que fue presentado por el gobierno, me gustaría decir que Uganda también tuvo el encierro más largo de las escuelas. Por más que a veces hubo encierros y a veces hubo, se resoltaron las limitaciones en cuanto a eso, también las escuelas estuvieron cerradas. Eso significa que hubo una gran
aumentación de embarazos precoces o adolescentes. Y no hubo realmente acción lugar para acciones. Y las respuestas de los gobiernos, bueno, del gobierno no fue sensible al género. Entonces tenemos políticas fiscales que sabemos no están funcionando. Al principio de los encierros, el gobierno optó por really basic food, which is darles bajo el forma de comida básica, como una canasta básica de frijoles. Y la mayoría de las personas de Uganda no tuvieron acceso a estas canastas porque no llegaron a las zonas rurales. Y entonces luego el gobierno prefirió dar dinero. No mucho dinero, fue poco. Los montos no eran suficientes para crear algún cambio sustancial para las personas que lo recibieron. Y aparte también hubo muchos problemas de corrupción, quién tuvo qué, cómo lo tuvo. Entonces, eso fue en términos de protección social. Pero luego el gobierno también siguió para dar paquetes de estímulos para los negocios, para que se pudieran reponer de los impactos de la pandemia. Entonces, esos paquetes no tuvieron perspectiva de género y no fueron accesibles a la mayoría de las mujeres que estaban eh, que- como jefas de empresas. Y dado a la discriminación sistémica, la mayoría de las mujeres simplemente no tuvieron acceso a estos paquetes de estímulos, porque para empezar se necesitaban colateral, muy pocas de las mujeres tenían colateral, el- las mujeres, las mujeres muy pocas veces tienen acceso a esas tierras que utilizan los bancos como colaterales en términos de préstamos. Entonces, muchas veces las mujeres no tienen cuentas bancarias, no tienen plan de negocios, no tienen acceso a muchas cosas. Entonces, todo eso las dejó fuera de el acceso a los paquetes de estímulos. Aparte de que las empresas que recibieron esos paquetes de estímulos, se trataba de empresas que ganaban generalmente más de lo que una mujer emprendedora puede esperar ganar en Uganda. Entonces, ¿por qué los paquetes de estímulos no funcionaron? Primero, porque se necesitaba un plan de negocios y otros documentos que enseñaran el realismo y la vialidad del negocio. El negocio también tenía que demostrar un impacto en desarrollo, como crear trabajos, pagar impuestos. em, y sabemos que muchas de las mujeres que trabajan y tienen negocios no trabajan de esa manera. Aparte ya hablamos del problema de los colaterales que se necesitaban. Entonces, aparte de lo cual, la empresa tiene que demostrar una contribución eh, vamos a pasar a la siguiente. La situación también tiene que ver con el hecho que el gobierno también tenía que obtener préstamos. Claro que esto tiene que ver con las políticas neoliberales. El gobierno tenía que hacer el mismo préstamos para poder responder a la pandemia.
Y entonces eso significa que la deuda por GDP es bastante alta. Entonces eso llevó a medidas de austeridades. Y entonces todas sabemos que las medidas de austeridad impactan principalmente a las mujeres. Un ejemplo es cuando en Uganda el gobierno eh, informó de recortes sanitarios, o sea que tiene que ver con gastar menos en el sector de la salud, y eso pareció muy eh, terrible, sorpresa, y impactó desproporcionalmente a las mujeres. Era el peor momento para Uganda para recortarle el presupuesto del sector de la salud. Y a pesar de el hecho que hubo mucho activismo sobre el tema, el gobierno no reconsideró su posición a la luz de las deudas obtenidas. And Eunice, your 1 minute reminder. Oh, okay. This is my last slide. So Esta es mi última slide. En términos de recomendaciones, claro que sabemos que los cambios estructurales no van a pasar del día a la mañana. Como feministas, siempre nos dicen eso. Sí, las cosas que tú necesitas no van a pasar del día a la mañana, pero lo que necesitamos son cambios estructurales y sistémicos, transformación sistémica. Es lo único que podemos esperar. Em, entonces, ¿eso qué va a necesitar? Tenemos que pensar en la promoción de los derechos de las mujeres y de las niñas en el sector informal. Transformar el sector informal toma tiempo, pero tenemos que empezar a pensar en un futuro en el que promovemos los derechos de las mujeres, protección social, seguridad social, para mujeres en el sector informal, como una manera de empezar a transformar su manera de vivir. Poner siempre la cuestión del cuidado y del sistema care al centro de una recuperación de la pandemia. Este trabajo hecho por las mujeres en el sector del cuidado es central en la gestión de la pandemia. Las crisis que estamos atravesando, no nada más con la pandemia, sino todas las crisis que estamos atravesando actualmente, tienen mucho que ver con esa cuestión de obtener seguridad social y seguridad para las trabajadoras. Tenemos también que empezar a pensar en justicia fiscal y en el tema sobre el hecho que los impuestos progresivos, que se instalen e instauren sistemas de impuestos progresivos para asegurarse que las personas más ricas contribuyen más. También se tiene que asegurar y asegurar que las mujeres tengan acceso a la mesa de decisiones y a esos grupos en los que históricamente han sido excluidos, especialmente en lo que tiene que ver con el sector del mercado. También en muchos lugares han sido siempre históricamente prohibidos o inaccesibles a ciertas categorías específicas de mujeres. Entonces también es tiempo que empezamos a considerar un indicador de progreso genuino como una esperanza prometedora. Desarrollar nuevas métricas y utilizar el indicador de progreso genuino como un indicador de que realmente estamos logrando una transformación real.
todo eso claro, utilizando un punto de vista interseccional, ligando la justicia social, la justicia económica y la justicia eh, eh, en el sentido de ecología. Muchas gracias por esta presentación. Creo que muchas de nuestras observadoras y participantes están empezando a ver las diferencias entre dos países. Por ejemplo, regreso a lo que se ha dicho sobre las mujeres durmiendo en los mercados para poder ahorrar dinero en vivienda. Y bueno, y vemos realmente cómo son las experiencias cotidianas de muchas mujeres que tuvieron que lidiar con la pandemia y sus consecuencias. Muchas gracias. Siguiente, vamos a movernos a nuestro próximo panelista. Elena Orfor es investigadora en Argentina. Eleanor ha tenido varios problemas con su internet hoy en la mañana, entonces solamente quería ver si Eleanor todavía sigues con nosotros. Sí, sigues aquí, súper. Sí, sí, aquí estoy. No sé cuánto tiempo voy a durar, pero aquí estoy. Muchas gracias, Eleanor. Si tienes que apagar tu cámara para, para que podamos escucharte mejor, eso puedes hacerlo y vamos a ver tu presentación ahorita. Muchas gracias. Thank you very much. More good evening, good afternoon to everyone. I'm going to share my findings of my research on care works in Argentina. My outline is that my colleagues. No se escucha bien, entonces no estoy pudiendo hacer la traducción, pero estamos hablando de que se trata de dar una visión global del contexto socioeconómico y político que llevó en Argentina a la pandemia del COVID-19. O sea, que cuando empezó la pandemia, vamos también a hablar de los impactos de la pandemia en los derechos económicos de las mujeres. No se escucha nada de lo que está diciendo Eleanor. Move us to Mirai, and then we can come back to you to see if the internet connection improves. Puedes intentarlo, pero si no funciona, vamos a pasar a la siguiente panelista y luego regresar, porque la verdad es que no se te escucha, es muy fragmentado. Ok, muchas gracias. Ok. Ok, ahorita regresamos contigo, entonces. Regresamos. And so, firstly, we can then first and foremost move on and then come back to Eleanor. So next we have Mirai Chitaji from who is the chairperson of Siguiente. the Sewa Cooperative Federation and director of Sewa, who many of you will know, the Self-Employed Women's Association. And she is also the chairperson of the Sewa Cooperation Federation. Vamos a tener a la presidenta de la Federación de Cooperación. Tiene una presentación para nosotras. Vamos a compartirla y luego podemos regresar a ti si eso funciona, por favor. Muchas gracias. Mira, represento la Unión de Trabajadoras Informales, en la que reúne a 1 millón de trabajadoras informales en India y es lo que estamos representando hoy. Como empezamos, me gustaría decir yo también estoy muy impactada porque somos sistemas políticas muy diferentes y economías muy diferentes, pero es muy interesante
cómo las experiencias de las personas más vulnerables, específicamente las mujeres, son tan similares. Ay, y yo me voy a concentrar más en lo que tiene que ver con el trabajo y el sector informal. Más de 93% de la fuerza de trabajo y 94% de la fuerza de trabajo femenina trabajan en el sector informal. Es mi hermana en esta foto que está manufacturando productos en Pujat. Las mujeres son extremadamente activas en la contribución de la economía informal. Las mujeres son responsables de 50% del GDP, 55% de los ahorros nacionales y de 47% de las exportaciones. Entonces tenemos algunas políticas y algunas perdón, estábamos hablando del sector informal, entonces tenemos algunas políticas para proteger las fuentes de trabajo de las personas trabajando en el sector informal y tenemos algunas leyes en protección social. El problema es que para la mayoría de los trabajadores informales están dejados a ellos mismos. El problema es la implementación, que es el caso en muchos países del sur global. Y en muchos casos hay muy poca implementación que se puede hacer. Tengo aquí un slide sobre el trabajo informal, su naturaleza y sus características. Nuestras hermanas se caracterizan por poco acceso a la seguridad social o ausencia de seguridad social. No hay acceso a la salud, por ejemplo, muy poco trabajo. Hay muy pocas leyes y poca implementación de las leyes que las podrían proteger. No tienen generalmente un empleador o una relación de empleado-empleador, lo que lleva a no tener ninguna seguridad de trabajo. La mayoría se autoemplean y eso no les permite tener una voz o tener visibilidad. Generalmente siempre son subevaluadas, invisibilizadas y vemos que hay una superposición de lo que es trabajar en el sector informal, ser pobre y ser mujer o problemáticas de género por lo menos. Entonces, esto es la realidad del trabajo informal. Entonces, hablamos de el sindicato de Comercio Nacional. Vemos que reúne a 2.1 millones de mujeres que trabajan en el sector informal de 18 estados. Fue fundado en 1972 por el Abad, Abad, en India, y se inspira de los valores del Mahatma Gandhi. Organiza a mujeres a través de una estrategia común de unión y de cooperativas. Entonces se formaron 150 cooperativas y colectivos que ayudan a promover más de 5,000 organizaciones. Hoy voy a estar hablando también en la Federación de Cooperativas
que se encarga de también, entre otras cosas, generar datos y compartirnos informaciones en cuanto tiene que ver con la pandemia. Eh, la cooperativa CEWA, o sea, la Federación Cooperativa CEWAS, es una red de apoyo. Hemos promovido a 110 cooperativas con más de un impacto hacia 300,000 mujeres que trabajan en el sector informal en 6 sectores de trabajo, incluido la agricultura, los servicios y este tipo de sectores importantes. Enterprise support system rather. We are engaged in capacity building, business development, market linkages, and so on. And of course, as I mentioned, research and policy action. Next, please. One of the things we were able to do. Una de las cosas que pudimos hacer durante la pandemia del COVID-19 que usted ha mencionado, India sufrió muchísimo. La segunda ola nos hizo perder vidas importantes, así como vimos que las economías individuales de cada hogar decayeron de manera impresionante. 85% de las mujeres indicaron que no podían regresar al trabajo porque no tenían a nadie para cuidar a los hijos. Aparte de eso, aparte de todas las actividades que tenían que realizar. Al principio hubo muchos problemas en términos de cosechas que no pudieron llegar a término. Entonces, para el sector manufacturero y de artesanías, todo lo que supongo en el sector financiero hubo un gran riesgo de personas que no pagaron que no pudieron pagar sus créditos, por ejemplo. Otro punto que me gustaría resaltar es que en este momento tan difícil, probablemente uno de los más difíciles que nadie ha tenido que enfrentar, es que las mujeres fueron líderes. Fueron líderes en cuanto las trabajadoras domésticas lucharon para conseguir, aunque sea alguna pequeña continuación de su trabajo. Y también mucha de la comunicación que se hizo a través de herramientas digitales fue liderada por mujeres. Las mujeres fueron las primeras en dar respuestas a los problemas. Muchas veces los maridos les decían, tú quédate en casa, ahí estás más seguro, quédate en casa, pero ellas no se quedaron en casa. Ellas fueron y consiguieron comida, fueron mujeres líderes. Uno podría preguntarse, ¿qué ha hecho el gobierno?
claro que tenemos que hablar de eso, pero ahorita me estoy concentrando más en qué hicieron nuestros habitantes y ahorita particularmente las mujeres. Estas tienen que tener en cuenta que son mujeres que tendrían muy poca acceso a conocimientos de informática, por ejemplo. Y vemos cómo se adaptaron de manera extremadamente rápida al uso de herramientas digitales. $500,000 is what helped thousands of families stay afloat because they could buy seeds and other inputs. Vemos también que pocas inyecciones de dinero tuvieron un efecto muy importante, porque si bien, por ejemplo, a comprar semillas y fueron plantadas en el buen momento, entonces en la cooperativa Segua pudo aportar un capital en términos de semillas y también un soporte económico. Debería mencionar que tenemos una estructura federal. A India se le considera muy seguido como un país con muchos pequeños países adentro. Eso son muchas personas con diferentes creencias, etnicidades. But I do think that our government did step forward on a couple of fronts. Entonces se vio que las mujeres pudieron avanzar mucho en algunos frontes, entre los cuales en el sistema de distribución, lo cual fue una oportunidad y pudo prevenir hambruna, y vimos que muchas mujeres se agarraron de ahí, hicieron muchos esfuerzos para que y el término de todo eso fue que se logró crear alimentos y eso fue algo muy positivo. El gobierno también preparó pequeños inyecciones de dinero, estamos hablando de sumas como $20, por ejemplo, pero bueno, las mujeres pues pensaban que eran mejor que nada. Todo lo que tiene que ver también con las pensiones impactó mucho a nuestra población mayor. También mucho de de la comunicación se concentró en el tema de las vacunas, porque después de esa segunda ola tan pesada que tuvimos, era algo muy importante. Y India fabrica vacunas para nuestros hermanos y hermanas africanos. Entonces, nosotros funcionamos como una red de cooperativas pequeñas y extremadamente pequeñas de mujeres. Entonces yo pienso que la manera de reaccionar del gobierno fue mitigada. Al principio, pues, o sea, han tenido algunas inyecciones en el sector de la salud. Pero vemos que ningún país en el mundo ha logrado tener una reacción ideal en cuanto al tema de la pandemia y nuestro país no es una excepción, no es una excepción. Ahí tenemos varias maneras ahora en las que podemos empezar a repensar y recuperarnos.
algo que es muy importante es organizarnos y crear organizaciones como cooperativas. Ya sabíamos eso, pero eso ha sido algo esencial para nosotros entenderlo. who are able to not only provide emergency relief, but are also rebuilding bottom up from below with a focus on inclusivity, transparency, and accountability. And young people also have stepped forward, and many of them have formed their También own tenemos collectives. que descentralizar la manera en la que vemos y pensamos la toma de decisiones y permitir que la toma de decisiones se haga a nivel local. La innovación, tenemos que seguir reinventándonos y expandirse hasta nuevos sectores. También tenemos que crear conexiones en los mercados, tanto en línea como en la realidad, y fomentar las capacitaciones y el hecho de obtener eh, eh, técnicas, sí, capacitaciones técnicas y teóricas, así como permitir que las personas exploren nuevas alternativas y fuentes de trabajo. También la inclusión digital y permitirle a las mujeres el uso y el acceso a las tecnologías y las infraestructuras es extremadamente clave. Se trata también de asegurarse que existe un acceso universal a la seguridad social, tanto en términos de salud como de cuidados, como lo que tiene que ver con la educación de los niños y el hecho de cuidar a sus hijos y los seguros de salud. But also, it's been very important to note that there's been a significant digital divide, a gender digital divide. Insisto sobre el hecho que ha existido una segregación digital que tiene que ver con cuestiones de género. And infrastructure. And finally, as my sister from Uganda said, we feel strongly that it's now, we just cannot wait anymore. There has to be universal access to social protection, social security. Ya no podemos esperar más, tenemos que tener ese acceso a la seguridad social universal. 85% de la 85% de las mujeres, ya lo dijimos, no pudieron regresar al trabajo por ser responsables de cuidar de, ya sea de personas mayores o de niños en casa. Tenemos que crear y fomentar un ecosistema de colectivos y de organizaciones de mujeres para reconstruir y ser resilientes, no nada más que las mujeres lo sean adentro de sus organizaciones, sino dentro de sus familias y dentro de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por haber conectado los puntos con lo que nuestras otras colegas y panelistas acaban de decir. Dadas las diferencias culturales, pero también pues lo mencionaste con el carácter gigantesco de India. Es un caso especial, pero también vemos muchas similitudes, que la experiencia de las mujeres sigue siendo marginalizada de las tomas de decisiones económicas. Sabemos que tenemos que regresar con Eleonor. Solamente me gustaría ver si puede funcionar ahorita que empezamos a comunicar contigo, Leonor. A lo mejor puedes quitar el video para que ver si te podemos escuchar mejor. Nosotros podemos enseñar tu presentación.
think it might not work. I received an email from her saying if we can read out her presentation because the internet is acting up. Well, that's a real shame because there's so many brilliant lessons to share Oh, there she is. There she is. from Argentina. Eleanor, Qué can you give- lástima que no esté funcionando porque realmente tenemos muchas lecciones que aprender de Argentina. Ay, creo que ya no está. Qué Okay, lástima. no. Yeah, she's not here. Okay, that's a No real está aquí. shame. So I Bueno, think qué what I lástima. mean, I'm not going to do it any justice by any means to kind of give No you le voy a some hacer definition justicia, of what happened pero voy a in intentar Argentina. dar Eleanor has done such a brilliant job of un summarizing comentario, details sobre of todo SEWA in porque the Eleanor report itself. ha hecho un gran trabajo en resumiéndolo. Los detalles están en el reporte, pero creo que hay nada más unas líneas directivas que podría compartir con ustedes y sobre todo para conectar con lo que ya se ha dicho anteriormente. De manera general, con Argentina, es un país que acababa de, a finales de 2019, elegir a un nuevo presidente y es algo muy central para Argentina. Was one of the kind of central features of the Argentinian government's response, which really was very surprising to see from our perspective, just by Y eso tuvo mucho que ver con la respuesta y con la manera en la que generó sus políticas Argentina frente al COVID-19. Al principio fue algo muy refrescante en términos de cómo se centraliza la cuestión del cuidado. Se creó un comité sobre las cuestiones de cuidado que fue constituido de una unidad de género que se acaba de constituir cuando el presidente fue electo. Y pudieron proponer una reacción general o global contra ese tema de la pandemia. Intentaron incluir apoyo para trabajadores informales, trabajadoras informales. Y lo que vimos en Argentina es que como resultado de un resultado de elección, de una mala elección en términos de democracia, la respuesta del gobierno, que antes de eso se estaba concentrando en el tema del cuidado, realmente empezó a fallar. Argentina tiene una sociedad civil muy presente, muy fuerte, sobre todo en términos de feminista y de mujeres. Y el gobierno de Argentina acababa de hacer un enorme préstamo al Fondo Monetario Internacional. Entonces, los argentinos y las argentinas estaban teniendo estas problemáticas en términos de impuestos para lograr pagar ese gran préstamo. Entonces, algo que es muy importante es ver cómo las personas que trabajaban en los sistemas de cuidado, por ejemplo, específicamente las trabajadoras domésticas, no pudieron encontrar trabajo, perdieron su trabajo, se encontraron en situaciones muy vulnerables. Las trabajadoras domésticas especialmente no son reconocidas como realmente trabajadoras por sus empleados.
Y, por ejemplo, en Argentina vemos que son muy presentes muchas como restaurantes comunitarios, los cuales tienen un papel muy importante y son creados y financiados por la sociedad civil. Entonces vemos que hay también un gran problema de falta de acceso a servicios públicos y las mujeres que trabajan en esos restaurantes comunitarios o en guarderías comunitarias utilizan sus propios recursos para suplementar a lo que el gobierno no está dando. Y son muchísimas cantidades y horas de trabajo no remunerado. Entonces hay muy buen trabajo que se... Ay, estoy muy triste que no podemos escuchar a nuestra colega porque realmente es alguien que de manera muy brillante hubiera podido compartirnos cómo esto hubiera podido ser algo positivo, pero realmente las invito a leer el reporte. Bueno, ahora que se ha dicho esto, me gustaría pues subrayar algunas de las problemáticas principales. Entonces, si pudiera nada más compartir mi pantalla con ustedes, pudiera subrayar. Entonces, en lo que tiene que ver con las experiencias comunes, por esos de los estudios de caso que hemos estado discutiendo hoy, platicando hoy, notamos que hay realmente las políticas públicas en términos de respuestas han sido sumamente inadecuadas con problemas de una mala implementación y problemas de acceso. Vemos también que los gobiernos han fallado en el intento de asegurarse que la economía del cuidado y las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras informales, sus necesidades simplemente no han sido reconocidas o no se les ha tratado dentro de las políticas públicas. También vemos que el gobierno se confía demasiado en el trabajo de los grupos de mujeres y grupos comunitarios y en el labor que hacen para rellenar los huecos que existen en términos de respuesta del gobierno, los cuales no están financiando y no están actuando mucho en ciertos temas. Vemos también que si se quiere alcanzar una recuperación justa y equitable, recuperación económica justa y equitable en términos de la pandemia del COVID-19, tenemos que volver a poner la economía del cuidado, el bienestar y la sustentabilidad en línea con políticas transformativas que promotan la equidad. Vemos que esto requiere proteger y promover procesos participatorios y democráticos en la toma de decisiones y se tiene que aplicar un lente feminista y interseccional en la creación y elaboración de políticas públicas. También debemos adaptar una alternativa feminista para las propuestas económicas que se hacen con este fin. But also to the recognition and redistribution of unpaid care.
and decent work with living wages and enforced labor protections. So I think it is, hopefully that has painted Entonces pienso que ojalá esto nos haya permitido tener una visión global de todo lo que se ha compartido aquí. También es muy importante pensar en cómo podemos poner, como juntar, unir, reunificar todos esos trabajos fabulosos que han sido realizados por los grupos de mujeres a través del mundo. No tenemos mucho tiempo, pero me gustaría abrir la sesión plenaria por si tienen preguntas. Pueden levantar la mano o pueden escribir su pregunta en el chat. Voy a darnos un minuto para que todas y todos puedan pensar en si tienen una pregunta que hacer sobre un tema en particular o una intervención que quieran hacer o algo una aclaración que necesiten. Okay, great. So we've got a question or a comment from Elizabeth Klatzer. She says, thanks so much. Ok, tenemos una pregunta de Isabel Klatzer. Muchas gracias por esta presentación. La gran pregunta es cómo movilizarnos globalmente para que estas alternativas, para poder elaborar estos marcos económicos alternativos. ¿Alguna idea de unos de los panelistas sobre cómo realizar esto? A lo mejor Marina y luego Yunis, luego Marina. Ok, muchas gracias. Lo que me viene a mí a la mente es la realidad sobre el hecho que las organizaciones feministas ya están trabajando a nivel global para lograr ciertos cambios. Y Eunice, por ejemplo, me acuerdo que dijo que los cambios no pasan del día a la mañana, no son instantáneos. Y a veces también ayuda a apreciar cuánto camino nos sobra, pero también cuánto camino hemos realizado ya. Los problemáticas de las mujeres siempre son invisibles, entonces yo tengo esperanza que sí estamos avanzando, aunque sea muy lentamente. Pero entonces lo importante es que no tenemos que empezar de cero, empezar por donde estamos ahorita, es saber que hay mujeres fuertes en las organizaciones de mujeres ya haciendo la labor y lo más que podemos hacer es apoyarlas en su trabajo. Ok, muchas gracias, Marina. Yunes, te va a tocar a ti. Yes, thank you, Sophie. Muchas gracias, Sofía. Question. I like what Mirai said that Me gusta lo que dijo Mirai sobre el hecho que ella representa al movimiento liberal, al movimiento de justicia social, al movimiento de mujeres, y creo que es tiempo hoy de unir esos movimientos, que las luchas puedan convergir y que la justicia social, la justicia climática y la justicia de género, es importante que las políticas macroeconómicas reflejen esas temáticas feministas. rights of feminist movements remains minimal, and so there's need for advocacy. También lo importante entender es que el financiamiento because we know that it's less than 1% that goes to resourcing the women. That can never deliver. Es muy poco el dinero que se le ha inyectado a los movimientos de mujeres. Estamos empujando, como rechazando lo que hacen las cooperativas, los mercados y todo eso. Entonces, esto nos deja muy poca oportunidad para financiarnos. Creo que
la noción de los marcos macroeconómicos son muy centrales aquí adentro. Thanks, Sophie. Hola, muchas gracias, Sophie. It's really interesting discussion. Muchas gracias a las tres. First and foremost, as Eunice Que- has just mentioned, is that we women have to organize harder and perhaps even faster Creo across que un punto importante es que las mujeres debemos organizarnos más rápido a través de los continentes, because without aunque yo creo que our solidarity, we will not have voice and representation at national level, on the global level where these decisions are made. And in this, we have made a start. Many of you would be aware of the organization WIGO, Women in Informal muchos de Employment. ustedes sabrán de la organización WIGO, que es una red de personas de la salud y investigadoras a través del mundo. Newest baby since February 21, HomeNet International of home-based workers organizing collectively and domestic work. Que permite también que hay muchas federaciones de mujeres que se organizan en varios niveles y esas mujeres están empezando a trabajar juntas y a influenciar las políticas macroeconómicas y eso es una gran oportunidad también con la Organización Mundial del Trabajo, porque muchas cosas van a ser rediscutidas este año y no tiene nada más que ver con nosotras y la unión de los sindicatos, pero de manera general estamos en esto todos juntos y entre eso Perspective of children, of course that's important, but from the perspective of women's workforce participation. Similarly, estaba the pensando, por ejemplo, en un Congress seriously taking up the issue of the care economy, and so also the International Cooperative Alliance. So there's several alliances, and of course, I just mentioned a handful, but I think it's a hay muchas combination alianzas que se han hecho y creo que es una combinación entre organizadoras de acciones de base y también hacen el trabajo de llevar al sector corporativo a responsabilizarse y eso a un grado mayor aún desde que empezó la pandemia. Hay un problema. Y la interseccionalidad es muy importante. Muchas gracias, María. Creo que todos estos puntos son realmente cruciales. Y es también interesante pensar en cuál es el rol de organizaciones del norte global. Enlazo con todo esto que se está llevando como acciones de base. Cómo movilizarse, cómo volver a sus gobiernos responsables. We're also trying to develop as well at the Gender and Development Network, which hopefully we'll be able to share at some future point. Y eso es de las preguntas que nos estamos preguntando en la GAD y esperamos poder compartir con ustedes sobre ese tema pronto. She says, thank you so much for the powerful presentations. Indeed, it's very enriching. This is Zonria. Tenemos un comentario de Julie. Muchas gracias por estas presentaciones. Hola al CSW 66 en Africa Convening en Nairobi. Muchas saludos. Eunice, ¿tienes alguna información adicional que darnos sobre la reacción del gobierno de Nairobi? I would say that De Uganda, perdón. government has tried to put in place more gender
responsive stimulus packages. Diría que el gobierno ha intentado poner en acción un paquete de estímulos más orientado como This funding is coming más que tomara más en cuenta las cuestiones de género. and again, you can raise the question about how far and how much international financial institutions are going to ensure that Y podemos hacernos la pregunta sobre cuánto y cómo instituciones internacionales van a lograr invertir en un cambio transformativo para el país. that this funding is being made available and the Pero criteria. a lo mejor debemos Sí. nada más celebrar el hecho que algún tipo de respuestas están volviéndose accesible. So I think the way forward now is for that conversation around ensuring that the kind of funding that is available is adapted. Ahora lo que tenemos que concentrarnos es que el tipo de financiamiento que está disponible sea capaz de permitir el acceso de las mujeres a hacer negocios y a liderar negocios y solidificar el sector también en términos de seguridad, de protección social. Muchas gracias. Muchas gracias, Eunice. To have a read through the report to see just even some of the initial ways in which the government's Ugandan government especially responded. And just before we wrap up, just so that I can give Antes us, de que podamos concluir, very quickly, if I may ask you to, muy rápidamente, a single recommendation that you think that you would like to pose to decision makers, especially in response to everything that we've heard, we've seen about how ¿hay alguna recomendación que le gustaría hacerle a las personas que toman las decisiones? ¿Hay una recomendación más importante que le gustaría priorizar? Una nada más recomendación. That's a very difficult question. Very difficult Esa question. es una pregunta muy difícil. Una recomendación que tú podrías priorizar, dado el contexto. Es una gran pregunta, ¿eh? A lo mejor la respuesta es que no hay. Pero simplemente me gustaría. En nuestro caso, yo iría por un cambio radical en el proceso. That's already being done and that can be done will reach the policymaking level. So it's really a shift in process from the Es un cambio de paradigma desde abajo, una manera de funcionar más participatoria y la diversidad de las experiencias de las personas se pudiera ver reflejada en eso. Eunice, yo diría lo mismo en términos de toma de decisiones. Hay tanta poca representación de las mujeres a través de todos los niveles de la toma de decisiones. Y en términos de es esencial integrar una perspectiva feminista dentro de todos estos temas que estamos hablando. Al principio de la pandemia, la reacción del gobierno fue realmente no sensible a las temáticas de género. Y tenemos que asegurarnos que las alternativas de las que estamos hablando pues sean adoptadas. Muchas gracias, Eunice. Mariah. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con mis hermanas. También yo recomendaría un fondo un fondo de protección social para que las mujeres puedan salir de la pobreza y reconstruir, y también protecciones sociales básicas como acceso a la salud. Y también me gustaría
subrayar All que sisters and brothers, mainly sisters, from the north and south. So sisterhood indeed is global. Brilliant. Thank you so much, Mariah, and really great to hear a lot of the resonance across your. muchas gracias a todas. Ha sido un placer escuchar todas sus respuestas. Women's voices, particularly taking into consideration the broader the care economy as a response to many of the ills. Y es muy interesante ver qué tan central es la economía del cuidado dentro de todas las discusiones que hemos tenido hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Realmente estoy muy contenta por todas las personas que lograron hacer el tiempo y tomar la disponibilidad de estar aquí. Espero que hayan aprendido cosas útiles. Realmente les recomendamos que puedan echarle un ojo al reporte. Mi colega acaba de compartir nuevamente el reporte, así como el hashtag para este evento. Les invitamos a compartir cualquier pregunta, dudas o cualquier comentario que quieran hacer sobre nuestro reporte dentro de nuestras redes sociales. Nuevamente el hashtag es Feminist Economy Alternatives Work. Muchas gracias a nuestras panelistas, a Eleonor. No pudiste unirte con nosotras por los problemas de conexión con el internet, pero pensamos mucho en ti. Muchas gracias, Yunes. Muchas gracias, Mariah. Muchas gracias a ustedes y a todo el trabajo que ustedes y sus equipos han puesto en este reporte. That you have put in pulling together the findings, and certainly to all the women that you also interviewed. Muchas gracias por haber reunido tantos resultados y habernos permitido esto. Entonces, con esto hemos llegado al final de este evento. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Que tengan bonita noche, bonita mañana. Thank you. Bye bye. Thank you. Muchas gracias.